A veces pensamos que un conflicto en una región lejana no nos afecta, ¿verdad? Pues ojo porque puede que no sea así. Lo que parece una guerra local podría ser en realidad una amenaza directa para todo el planeta. Vamos a desgranar el análisis de un experto financiero que advierte de cómo una sola zona en conflicto podría, desencadenar un efecto dominó a escala mundial. Para que nos hagamos una idea de la gravedad del asunto, empecemos con esta frase. Es la predicción más alarmante del análisis. Fijaos que no estamos hablando de una simple subida de precios o de una pequeña recesión. No. Estamos hablando de una posible catástrofe humanitaria a una escala que no hemos visto en tiempos modernos. Claro, la pregunta es evidente, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser que una disputa en un punto concreto del mapa ponga en jaque la comida que tenemos en la mesa o la tecnología que usamos a diario? Pues la respuesta, según este experto, está en una serie de vulnerabilidades ocultas de nuestro sistema global, cosas que solemos pasar por alto. Venga, vamos a seguir su razonamiento. Y todo nos lleva a un lugar muy concreto. Un nombre que hay que grabarse a fuego. El Estrecho de Ormuz. Es que es difícil exagerar su importancia. Pensemos en él como el cuello de botella más vital y a la vez más vulnerable de todo el comercio mundial. La mejor analogía es imaginarlo como la arteria carótida de la economía global, un pasillo marítimo increíblemente estrecho por el que tiene que pasar sí o sí una cantidad brutal de recursos esenciales. Si esa arteria se tapona, pues el sistema anterior podría sufrir un colapso. Y para entender por qué es tan vulnerable, mirad esta cifra: 21 kilómetros. Ese es el ancho del carril de navegación en su punto más angosto. Nada. Es una distancia ridículamente pequeña, facilísima de controlar o de bloquear. Y claro, eso lo convierte en una palanca de presión geopolítica tremenda. Entonces, ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué pasa por ahí que es tan importante? Pues no hablamos de una sola cosa. Hablamos de 3 pilares fundamentales de nuestra economía y de nuestra sociedad. 3 fichas de dominó que, si caen, podrían arrastrar todo lo demás. La primera ficha, y a lo mejor no es la que se espera, es el fertilizante. Y aquí viene el dato que, la verdad, impresiona. Entre un 20 y un 30% de todo el fertilizante del mundo tiene que cruzar sí o sí por el Estrecho de Ormuz. Es una auténtica barbaridad. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Porque un corte en el suministro de fertilizante no es que la comida se vuelva un poco más cara. Es que literalmente se dejaría de producir una quinta parte de los alimentos del planeta. Las consecuencias, como señala el experto, serían, devastadoras. Vamos con la segunda ficha de dominó. Y esta sí que es una sorpresa para muchos. El helio. Sí, el helio. Pues resulta que un asombroso 30% del suministro mundial de helio viene de un único campo de gas en esa región. Y por supuesto, tiene que salir por el mismo estrecho. ¿Y por qué narices nos debería importar el helio? Pues muy sencillo, porque sin helio, adiós a la tecnología moderna. Es insustituible para fabricar los microchips que están en los teléfonos, en los ordenadores, en los coches, en todo. Y para colmo, no tiene sustituto, y no se puede almacenar bien. O sea que si se corta el grifo, la producción se para en seco. De hecho, un experto del sector como Phil Kornbluth le pone cifras a esta amenaza. Habla de un parón mínimo de 2 a 3 meses en la producción. Y eso, traducido a la práctica, significaría la parálisis casi total de la industria de semiconductores, con un efecto en cascada sobre toda la economía tecnológica. Y por fin, la tercera ficha, la más obvia, la que todos teníamos en mente, la energía. El petróleo y el gas que fluyen por Ormuz son, literalmente, el combustible que mueve la economía mundial. Una interrupción ahí es un golpe directo al corazón de nuestra capacidad para producir cualquier cosa. Mirad este gráfico porque es súper claro. La correlación entre el consumo de energía y el crecimiento económico es prácticamente perfecta. Van de la mano. Si la energía cae, la economía mundial cae con ella, sin excepciones. Una caída de, pongamos, un 5% en la energía disponible podría significar una recesión global de esa misma magnitud. Así de directo. Bye. Ya entendemos la magnitud del problema. Ahora la pregunta es, ¿y esto cómo puede acabar? El análisis explora los posibles desenlaces, y no hay una única salida, sino varios caminos con consecuencias radicalmente diferentes. Concretamente, se plantean 5 escenarios posibles, y van desde la aniquilación total de una de las partes hasta un cambio radical en el equilibrio de poder, pasando por la destrucción económica mutua. Lo que está claro es que cualquiera de ellos redibujaría por completo el mapa geopolítico. Para hacernos una idea del abanico de posibilidades, comparemos los dos extremos. El mejor de los casos, según la esperanza del experto, sería una desescalada nuclear forzada. El peor, la temida doctrina Sansón, que es básicamente un acto de destrucción mutua asegurada que podría arrastrar al mundo al abismo. Pero más allá de cuál sea el resultado final, de qué escenario acabe ocurriendo, esta crisis ya nos está enseñando una lección fundamental sobre el mundo que hemos construido. Una lección sobre nuestra propia fragilidad.
Y es que nuestra búsqueda de la eficiencia global ha creado una fragilidad que no vemos. Hemos construido un sistema tan interconectado que el fallo en un solo punto, como el estrecho de Hormuz, puede derribar toda la estructura. Es el clásico castillo de naipes. Como concluye el propio experto, vivimos con una falsa sensación de seguridad. Creemos que todo es mucho más robusto de lo que realmente es. Esta crisis, simplemente, está poniendo un foco de luz sobre esas grietas en los cimientos que preferíamos ignorar. Y así terminamos con una pregunta que queda en el aire para reflexionar. Este análisis nos obliga a cuestionar la solidez de los sistemas de los que dependemos cada día para comer, para trabajar, para vivir. Quizás la lección más importante de todo esto sea darnos cuenta de que en realidad nada está garantizado.